En este momento, muchas personas están hablando de que podría venir una recesión y otras hablan de que la inflación podría volver a dispararse. En este video vamos a estudiar qué es lo que podría venir para el mundo. No se lo pierda. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo y por favor leer lo que hay en pantalla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la posible vuelta o regreso de la inflación, que se está hablando mucho de un nuevo ciclo inflacionario, o la posibilidad que haya una recesión. Les voy a dar mi opinión de qué podría ser más probable con una gráfica muy sobre la inflación o la recesión. Después de eso vamos a ver el mercado americano, si está barato, cómo están los indicadores, el sentimiento, vamos a ver unas gráficas muy bacanas. Luego vamos a hablar de dónde pueden haber oportunidades en el mercado, porque hay digamos unos ETFs que están mostrando mejores indicadores que otros, les voy a contar cuáles podrían ser. Y al final hablamos de Nvidia. Nvidia finalmente publicó resultados y vamos a ver si eso es una burbuja o realmente nos dejó o dejó al mercado digamos con la boca cerrada. Entonces lo primero es, esta gráfica ha estado rondando. Esperen, pongo aquí esto. Ha estado rondando en internet y comparan la inflación de hoy con el 70 y dicen que la inflación se ha estado moviendo muy similar, que vino digamos esta disparada de la inflación, luego bajó, pero que luego se volvió a disparar nuevamente la inflación. Y hay muchas personas con la hipótesis de que esto podría bajar y que esa es la razón por la que la Fed y los bancos centrales no están bajando tasas, porque están muy preocupados que si las bajan muy rápido, entonces lo que pueda ocurrir es un nuevo brote inflacionario bastante peligroso. Si miramos el dato de inflación en Estados Unidos, pues ha venido bajando y ya se presentó el primer cambio de tendencia, es decir, empezó a subir. Recuerden que la inflación se mide de manera comparativa, entonces el hecho de que el dato de inflación baje no significa que los precios estén bajando. Los precios pueden subir, pero si suben menos que lo que subieron el año pasado, entonces se dice que la inflación está disminuyendo. Entonces, ojo que eso es muy importante. En Colombia los precios no están bajando, en el mundo tampoco están bajando, pero la inflación se ha venido, digamos, disminuyendo porque los precios están subiendo a una medida menor. Sin embargo, como pueden ver aquí, pues ya hubo un primer aumento y eso tiene pues a todo el mundo hablando del tema. Aquí tenemos dos gráficas, la del petróleo y un ETF de commodities, donde vemos que el petróleo venía en una tendencia bajista y pareciera que empezó a subir. Recuerden que el petróleo está directamente ligado a las presiones inflacionarias y en esta de commodities, que es un ETF de commodities, vemos también cómo venía en una tendencia bajista, un canal, y ya rompió al alza. Entonces esto está haciendo que la gente empiece a pensar mucho en inflación. Por otro lado, los precios de la gasolina, que son esta línea clarita, perdón, también han venido subiendo, pero por el lado positivo, las expectativas de inflación, que son muy importantes, están bajando. Es muy importante que el mercado y que las personas en su mente piensen que la inflación va a bajar, porque cuando tú piensas que la inflación va a bajar, consumes menos, le bajas al gasto, no empiezas a acumular vainas y eso hace que los precios bajen. Cuando tú piensas que va a haber más inflación, tú empiezas a consumir más, a guardar cosas porque van a subir de precio. Entonces ese consumo mismo y ese sentimiento de que las cosas pueden subir hace que la inflación efectivamente suba. Pero también si miramos el dato de la Fed de Filadelfia, el índice de precios pronosticados pues también tuvo un fuerte alza. Entonces miren que si hay razones para pensar la posibilidad de que la inflación volviera a resurgir. Y yo creo que si los commodities y la gasolina suben, pues sí podrían haber nuevas presiones inflacionarias. Pero por otro lado, y yo soy más de esta hipótesis, a mí me parece más peligroso y más probable que venga una recesión o una muy fuerte desaceleración económica. Entonces miren por ejemplo estos gráficos, la calidad del crédito, cómo están los activos, si la gente está pagando, si no está pagando, cómo está la mora, cómo están los impagos, pues todo eso viene disparado. El consumidor americano se está quedando, y colombiano también, se está quedando colgado en los pagos, no está pudiendo pagar los créditos y eso es muy negativo para la economía. Y estas condiciones de crédito más apretadas, que están bastante apretadas, si ustedes se van para atrás, pues generalmente han traído recesiones. Aquí llevaron una recesión, aquí llevaron una recesión, aquí llevaron una recesión. Miren dónde estamos en un nivel muy alto. Obviamente estas condiciones podrían empeorar, pero ya están en niveles que empiezan a decirle a uno, ojo, que ese crédito tan apretado podría frenar más la economía o llevar a una recesión. Por otro lado, y esta gráfica me encantó,
Ustedes recordarán que durante el COVID los gobiernos dieron muchas ayudas, en Estados Unidos inclusive entregaron cheques para que la gente gastara. Entonces, ¿qué pasó? La gente, esta gráfica aquí es del ahorro, ahorró mucho durante la pandemia, tuvo un ahorro muy grande, eso hizo que las acciones subieran, que la economía volara, que la inflación se disparara, pero ya esos ahorros se están gastando. Ahorita, digamos, hay una especie de déficit, entonces ya los ahorros de la gente se están acabando y en la medida que esos ahorros se acaban, pues el consumidor se aprieta más y eso hace que la economía se frene más porque hay menos gasto. Por otro lado, si miramos esta gráfica, que es el porcentaje de los ingresos que pagan las personas por su vivienda en la medida de su ingreso, pues están niveles bastante altos. Claro, como han subido tanto las tasas de interés, hoy los consumidores en Colombia, en el mundo en general, tienen que sacar una porción más grande de sus ingresos para pagar su casa. ¿Eso qué significa? Que si yo pago más dinero de mis ingresos para la casa, pues es dinero que no puedo gastar en rumba, en comida, en salir a un restaurante, en comprar ropa. Entonces, estas dos gráficas muestran cómo se están acabando los ahorros y cómo la gente tiene menos capacidad de gasto. Esos dos indicadores nos hacen pensar mucho en, hombre, cuidado, que la economía se podría frenar. Y este indicador me gusta mucho porque es el indicador de condiciones económicas, el Leading Economic Indicator, que son los indicadores líderes, que es un indicador anticipado. ¿Cómo así que anticipado? Trata de predecir lo que va a venir con la economía por medio de indicadores adelantados. Este indicador sigue estando en un nivel que históricamente ha antecedido recesiones. Hombre, que se puede deteriorar más, sí, en otros casos se ha deteriorado mucho más, pero se ha deteriorado mucho más durante la recesión. Pero esta línea roja es cuando ha llevado a recesiones, y si ustedes miran para atrás, recesión, 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 recesión. Aquí incluso sin bajar hasta allá hubo recesión. Entonces la pregunta es, ¿será que esta vez es diferente y es posible que con ese indicador marcándonos una recesión casi fija, no va a haber recesión? Entonces yo sigo pensando mucho que, hombre, hay que tener cuidado porque todavía la probabilidad es alta. Y si miramos el M2, que es, llamémoslo, el flujo de la circulación de dinero, de liquidez en la economía, pues había unas condiciones muy importantes de liquidez por la pandemia, pero ya están muy contraídas. Están contraídas a niveles, si miramos para atrás, en términos de porcentual, pues no habíamos tenido caídas porcentuales tan altas. Claro, tuvimos una alza porcentual muy alta, luego una caída muy, muy fuerte, es normal ver estos desbalances, pero las condiciones de liquidez se están apretando mucho. Si miramos la curva de los tesoros, que la han escuchado mucho, también están niveles que anteriormente han anticipado recesiones. Entonces tenemos un montón de indicadores diciéndonos, ojo, que pueden haber recesiones. El crecimiento de los impagos en tarjetas de créditos está disparado, también en niveles que han anticipado recesión. Entonces, yo soy más de esta hipótesis de que probablemente vamos a tener una desaceleración económica, una recesión, y eso va a ayudar a que la inflación no se vuelva a disparar. Si bien los commodities pueden subir y la inflación puede volver a pesar, creo que la desaceleración económica va a generar probablemente que no se vuelva a disparar la inflación, sino que lo que va a haber es una contracción de la economía. ¿Qué me preocupa de Colombia? Miremos a Colombia. Esta es Colombia. Está la inflación en el mundo. Miren, México 4.7, Brasil 4, Estados Unidos 3.2, España también está por ahí, Francia 4, la zona euro 5. Colombia 11.78 la inflación. Si miramos Colombia, nos comparamos con Angola, Azerbaiyán, Serbia, Chad, Vanuatu, Ucrania en guerra tiene menos inflación que Colombia. Es decir, hoy Colombia tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Lo que está pasando en Colombia en temas de inflación es un desastre. Estamos desacoplados de países como Brasil, México, que hemos tenido inflaciones similares. Y tenemos una inflación pues así como Angola más o menos, somos Angola en el mundo. ¿Y qué me preocupa? Que si la inflación en el mundo empieza a subir, pues nos coja a nosotros en el 11. Imagínense que estos países vuelvan a subir desde el 3, 4 y nosotros a subir desde el 11. Entonces, ¿a dónde nos iríamos? Pero también creo que en Colombia viene un frenón económico muy fuerte y la inflación va a seguir bajando de acá a final de año. De aquí a final de año la inflación en Colombia probablemente va a bajar al 8, probablemente va a bajar al 9, tiene que seguir bajando. Seguirá siendo una de las más altas del mundo. Si miran esa gráfica, tenemos una de las peores inflaciones del mundo, pero se debe moderar un poco porque la economía se va a frenar muy fuerte. ¿Qué más me preocupa? Me preocupa que cuando se dé el aumento en salario mínimo para 2024, pues la inflación esté muy alta, tengan que subir mucho el mínimo
y recuerden que un aumento grande del salario mínimo afecta a la inflación, aumenta los precios de vivienda y un montón de productos y servicios que están ligados al salario mínimo, entonces nos puede traer otro choque inflacionario en 2024. Entonces son cositas para tener en cuenta. Sobre los mercados teníamos una hipótesis que la hemos venido haciendo seguimiento de que este podía ser un techo, esto es lo que ha pasado con la hipótesis, este sí fue el techo, el objetivo mío está por acá, 12.000, 12.500. El mercado bajó, como lo dijimos en el último video que subimos de mercados, pero no ha llegado a la zona objetivo. Estamos como en el punto intermedio, como que se podría decir que se va cumpliendo la mitad de la hipótesis, pero todavía nos faltaría pues llegar acá. Yo sigo pensando que el mercado debe corregir eventualmente por este tema de desaceleración económica, entonces habría que tener cuidado. Y otra cosa muy importante, lo que está subiendo en el mercado es el top 10 de acciones. Miren el top 10 lo que ha subido, miren el resto del Standard & Poor's. Es decir, está subiendo muy duro un grupito de acciones, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, pero el resto del mercado no está subiendo. Y esta gráfica me gustó porque muestra la correlación entre la carga de camiones y el Standard & Poor's. Ustedes saben que la carga de camiones es un gran reflejo de economía, así como se está moviendo todo ese negocio de carga. Y miren que se mueve muy parecido. Miren lo que está pasando ahora, esto se rezagó y esto siguió subiendo. Entonces hay una desconexión entre la bolsa y la economía bien interesante ahí. Vamos a ver si es que va a empezar a subir la carga, el transporte de carga, o el mercado tiene que bajar para, digamos, cubrir esa diferencia. Y el mercado ya no se ve tan barato. Cuando comparamos la rentabilidad del Standard & Poor's con la rentabilidad de los bonos o de la renta fija, estamos en una valoración donde es mucho más atractiva la renta fija que las acciones. Yo diría que en muchas partes del mundo pasa esto, en Colombia, en Estados Unidos, en muchas partes que están altas las tasas. Y esos niveles, pues son niveles que realmente no hablan bien para la renta variable, sino que hablan mejor de la renta fija. Por otro lado, el mundo se abalanzó a comprar tecnológicas. Si miramos esta gráfica, esta es la gráfica de acciones globales versus Estados Unidos. El mundo se abalanzó a comprar Estados Unidos y tecnológica. Esta es la gráfica de growth versus value, donde el value viene haciendo un rendimiento muy malo respecto al crecimiento. La gente quiere comprar acciones en crecimiento, Nvidia, Google, tecnológicas y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Que el mundo está muy barato, fuera de Estados Unidos el mundo está muy barato y en Estados Unidos está muy barato el value y las small caps. Esta gráfica es brutal. Aquí les traje la valoración del Standard & Poor's 500, 400 y 600. Estos de acá son las small caps. Si usted compra Standard & Poor's hoy, está pagando más o menos 18 veces utilidades, que es esta lineecita roja, está pagando una valoración históricamente muy alta, está comprando muy caro. Pero si usted compra small caps como el Standard & Poor's 600, si usted se va a la historia, está comprando valoraciones históricamente muy baratas. Entonces digamos que si uno piensa en invertir, quiere invertir y le gusta el valor y le gusta lo más barato, tiene más sentido estudiar las small caps, el Standard & Poor's 600 que el Standard & Poor's 500. Puedes comprar mucho, mucho más barato. Entonces, profe, ¿qué ETFs hay ahí? ETFs de small cap hay muchos, aquí les traje varios, el IJR, el IWM. Me llamaron la atención también el IWN, que es el Russell Value, que está muy barato, y el SPSM, que es el Standard & Poor's 600. Estos ETFs están mucho más baratos que el promedio del mercado. Por ejemplo, aquí hay ETFs, estos de por acá, creo, si la memoria no me falla, que están cotizando entre 8 o 10 veces utilidades, mientras que el Standard & Poor's está a 18. Entonces, si a usted le gusta comprar acciones a buenos precios, con valoraciones relativas menores, estudie esta lista de ETFs, que ahí pueden haber oportunidades bien interesantes para ir haciendo, digamos, un ahorro, un patrimonio y para invertir, y no están tan costosos como puede estar el Standard & Poor's o el Nasdaq, por ejemplo. Y les recuerdo que cuando quieran invertir en compañías americanas e internacionales, tenemos un servicio para el mercado internacional donde hacemos hipótesis. Que quiera conocer de qué se trata este servicio, un correíto a esetoro@arenalfa preguntando por el servicio internacional. Tenemos cobertura de acciones brutales, Nike, Tesla, Nu, Google. Es un servicio muy bacano, me escriben y les cuento. Por otro lado, el sentimiento sigue muy alcista, hay mucho optimismo, miren, los bajistas han bajado, el optimismo ha mejorado mucho, entonces la gente está muy tranquila. Powell dice que no va a haber recesión, las firmas dicen que no va a haber recesión, que todo tranqui, y pues a mí eso me genera más intranquilidad que otra cosa. Ver a la gente tan tranquila a mí me intranquiliza un poco. Entonces miren, el sentimiento pues también está bastante eufórico, y esa es otra gráfica que ha estado rondando que dicen que estacionalmente el VIX se tiende a disparar hasta octubre. Normalmente cuando el VIX se dispara es porque hay mucho riesgo en el mercado, cuando hay mucho nerviosismo, entonces
De alguna manera, si esto se cumpliera este año, que eso no es necesariamente se va a cumplir, es algo estadístico, pues nos esperaría un septiembre, octubre con mucha volatilidad, es decir, posibles caídas. Pronto el mercado empieza a caer en cuenta de la desaceleración económica, vamos a ver qué pasa, pero me gustó esta gráfica y se las quería compartir. Recuerden también que la recesión llega aproximadamente 23, 22 meses después del primer alza de tasas. Cuando hice creo que ya vamos 16, creo que vamos en 17, es decir, la recesión si llegara a darse, que eso no lo sabemos, pues podría ser, todavía faltarían unos meses, podría ser a final de año, podría ser en el 2024, pero no pierdan de vista pues que la economía todavía pueden pasar cosas. Y esta gráfica también la vimos en otro video, y es que cuando bajan tasas es cuando han ocurrido las mayores caídas del mercado y las recesiones. Entonces miren cómo bajan tasas y el mercado se cae. Bajan tasas y se cae, aquí hay dos excepciones, pero de ahí para atrás, casi que estadísticamente, las caídas ocurren durante la bajada de tasas. Entonces es bien interesante esa gráfica. Ahora hablando de Nvidia. Nvidia es una acción que pareciera una gran burbuja, de hecho yo lo pensaba, yo tengo que decir que yo me equivoqué mucho con Nvidia, porque también me parecía carísima, no me parece barata, ojo. Pero miren lo que pasó con las utilidades. Lo que teníamos aquí en Nvidia graficado es a cuántas veces utilidades cotizaba Nvidia. Nvidia cotizaba a 240 veces utilidades. Cuando hacíamos cuántos años de utilidades habría que pagar por Nvidia, era 240. Nvidia publicó resultados la semana pasada, unos resultados brutales, muy por encima de las expectativas, y las expectativas eran muy optimistas, es decir, los resultados fueron tan brutales que incluso sobrepasaron las expectativas brutales que ya se tenían. Entonces los resultados fueron impresionantes. Miren lo que pasó con el precio de utilidades, se contrajo de 240 veces a 111 veces. Eso sigue siendo muy caro, 100 años de utilidades por una empresa es muy caro, pero si miramos las proyecciones a un año, que se espera que a 1 o 2 años Nvidia se gane más o menos $14 por acción, esa sería la utilidad por acción, ese múltiplo se contrae más o menos a 33 veces utilidades, es decir, más o menos esta zona. Y si miramos la historia de Nvidia y miramos los múltiplos proyectados, que son esta rayita roja que les puse acá, pues tenemos que realmente Nvidia está cotizando a menos del promedio histórico de utilidades. El promedio histórico ha sido 47, estaría cotizando a 33 veces más o menos utilidades proyectadas a un año. Eso es brutal y eso claramente pues no es una burbuja. Lo que pasa con Nvidia es que estaba muy cara porque el mercado estaba anticipando que la inteligencia artificial y la demanda de sus chips y demás pues iba a generar un impacto muy grande en los resultados. Fue tan grande que los ingresos en un trimestre crecieron más del 100%. Entonces eso contrajo los múltiplos. Yo personalmente hoy no considero que Nvidia sea una burbuja, no sé si va a subir, si va a bajar, no me meto, no me interesa ese candeleo, me da miedo literalmente. Pero sí quiero decir que por lo menos yo estaba equivocado en la visión de pensar que era una burbuja, que estaba carísima. Sí estaba carísima, pero con estos resultados cambia totalmente. Y piensen en eso, Nvidia va a pasar de cotizar en un año, pasó de 240 a 111 y va a pasar más o menos a 30 veces utilidades proyectadas. Y 30 veces es incluso una valoración por debajo de su histórico, por lo tanto no estaría cara probablemente. Entonces, digamos que Nvidia bajara 400, $300, pues realmente se pondría regalada si eso llegara a ocurrir. Incluso yo la miraría, si baja a 400 o a 350 la miraría, porque la compresión de múltiplos en Nvidia fue increíble, fue impresionante. Entonces, una cosa que les quería compartir que me pareció interesante, que lo vamos a estudiar ahorita en el curso que tenemos en Arena Alfa Análisis Fundamental, y es la contracción de múltiplos por crecimiento. Entonces ahí les dejo para que ustedes lo mediten, lo estudien, porque si hay gente pues apostándole en contra, pues por lo menos tenga presente que no es la burbuja que se pensaba, pero fue por el crecimiento tan impresionante que tuvo en utilidades y en ingresos. Espero que el video les haya gustado, déjenos un comentario, un like, eso ayuda mucho al canal. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.